Hola inversionistas, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, espero que las cosas le estén saliendo súper excelente. Y me he tomado la tarea hoy de juntar un poco la información que tengo para que vean ustedes una actualización acerca del mercado de propiedad a noviembre de 2022, para que sepamos cómo van las cosas y en general qué esperar. Entonces, vamos a ver un poquito de todo en cuanto a esto. Espero que le sirva la información que les voy a dar. Empezamos con las fuerzas que básicamente afectan empezamos con las fuerzas que afectan los precios de propiedad. Entonces vamos a hablar uno por uno y un poquito, una actualización de cada uno, ¿vale? Entonces, empezamos por la primera fuerza que afecta los precios de la propiedad aquí en cualquier parte del mundo, que es una es el costo del dinero, la disponibilidad del dinero. Eh, Esto quiere decir bancos y prestamistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente tú sabes que eh, la inversión en bienes raíces se hace muchísimo por apalancamiento. Apalancamiento, casi no lo escribo, qué pena. Em, entonces, esa es una parte muy importante de los pilares de las fuerzas que afectan los precios de los bienes raíces en el mundo. Estamos hablando del Reino Unido en este momento. El otro es la situación y el tipo de inversionistas que hay en el mercado, ¿vale? Que también afecta a eso. Y la situación de ese inversionista está afectada un poco por estos cuatro pilares, estos otros tres pilares también, pero el tipo ya veremos a qué me refiero, que también afecta esto muchísimo. Ahora, otra fuerza que afecta a esto muchísimo es la disponibilidad de propiedad. La disponibilidad, lo que hace básicamente la oferta contra la demanda. Okay. Y la otra fuerza muy importante es los bancos, perdón, no los bancos, sus regulaciones, impuestos y el Banco Central, Banco de Inglaterra. Entonces, esas cuatro fuerzas se combinan para generar un impacto en estos precios. Sería una, una libra esterlina allí. Vamos a ver un poquito uno por uno cómo están siendo afectados esos, o cómo están esas fuerzas, cómo están niveladas esas cuatro fuerzas. Y vamos a ver el efecto que hasta ahora va a tener y qué es lo que se dice acerca de eso, ¿vale? Entonces, un poco acá. En cuanto al precio del dinero, influye muchísimo, si no lo sabes, el base rate, que es la tasa de cambio que pone el Banco Central de Inglaterra. Muchos de los préstamos, aunque no todos, pero muchos de los préstamos o de los prestamistas basan su tasa de interés de los préstamos que te dan a ti como inversionista en la tasa que fija el Banco de Inglaterra. Entonces, por acá, y esto es de septiembre de 2022, ¿vale? Esto es una gráfica que me mandó uno de mis asesores. Estaba en 2.25% y con toda la guerra de Ucrania, más muchas otras cosas como la belleza del mini budget de Liz Trust, causaron tanto alboroto y tanto problema que mira que en menos de 2 semanas las tasas de cambio
de los prestamistas subieron como 1.5%, que es bastante. Lo más importante y complicado de esto era la volatilidad que causó que en estos días muchos prestamistas dijeron, en este momento no voy a prestar dinero porque la volatilidad está muy alta, ¿sí? Y si por algún motivo esa volatilidad significa que estos intereses se suben a un 5% y yo tengo que prestar a un 5%, eh, y yo de alguna manera en ese momento comprometí a prestar al 4%, estaría posiblemente perdiendo dinero, ¿vale? Entonces la volatilidad era tan alta que no sabían qué iba a pasar y básicamente muchos dijeron no, no va a prestar hasta que la situación se calme. Entonces, por acá ya renunció Liz Truss, se rumoraba que Boris iba a volver, subió un poquito la preocupación. Luego Rishi Sunak empieza el 25 de octubre y la tasa de cambio ya empieza a bajar y a convertirse un poco. Y ya aquí el Banco de Inglaterra, debido a la inflación que está más o menos en 11%, 10.11%, la última vez que escuché, la subió al 3% y por ende las tasas ya suben un poco más por encima de ese 3%. Por eso va a seguir aquí más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a esto, el costo del dinero se ha vuelto más costoso, ha subido. En cuanto debido a la situación financiera, a la situación de la inflación, lo que el banco está tratando de hacer, las guerras, la guerra en Ucrania, COVID, todo esto ha afectado para que pasáramos no hace mucho de hecho estamos en un 0% y ya vamos en un 3% y parece que esto va a ser un pico en el 4.5%, ¿vale? ¿Qué significa? Que las tasas de cambio estarían más o menos 5 por ahí en un 6.5% terminarían. Entonces esto es bastante. Esto la verdad es bastante. Entonces el costo del dinero con eh, con lo que les acabo de mostrar, ha subido. Entonces por una parte. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se ha visto por ese costo del dinero? Un poquito más. Esto a partir del 15 de noviembre se los coloqué aquí para estos para HMOs. ¿Vale? Para tener una idea. Y que noten un poquito también lo que pasa. Cuando te prestan de 2 años fijos a 5 años fijos, es más caro el dinero, ¿vale? Y cuando te prestan menos loan to value, te prestan menos que tienes, a ti te toca colocar más dinero para la casa porque te están prestando menos, estás el 70% del valor de la propiedad, entonces te prestan a más barato porque el banco tiene menos riesgo, ¿vale? Entonces para que lo tengas ahí en cuenta para tu conocimiento como inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Que han incrementado. Yo saqué un préstamo, perdón, sí, al 70% hace como 4 semanas y me lo dieron al 4.90%. Básicamente quiere decir que desde eso ha subido un 1% y eso significa en un préstamo, digamos, si son 100.000 libras, eso significaría un incremento. Eso sería un incremento si son 100.000 libras de préstamo, sería de 1.000 libras al año. Y obviamente se incrementa eso puede ser bastante dependiendo de la estrategia que estés utilizando. Entonces, de nuevo, el costo de dinero, como te digo, ha incrementado. Ahora, como todo esto significa que el riesgo para los para los bancos, para los prestamistas ha incrementado, ¿qué pasa? Que la prueba ácida que hacen los bancos se ha vuelto más complicada. Entonces, ¿qué es la prueba ácida? Básicamente, si a ti te prestan 100.000 libras, o tú quieres que te presten 100.000 libras, ¿vale? Y la propiedad solo genera, digamos, 600 libras de renta mensual, ¿vale? Entonces lo que el banco hace es algo así.
ok, tú quieres 100.000 libras. Si yo te prestase, o si eso fuese 1.45%, 45% más que eso, ¿vale? Porque incrementan el valor de la propiedad. Entonces, esto sería, ¿vale? 145.000 libras. 1.45 o 45% significa el stressed rate del valor de la propiedad, del préstamo que te van a pagar. Es como si te prestaban 145.000 libras. Y si en esas 145.000 libras tú tuvieses que pagar un porcentaje, que ellos es el porcentaje de la prueba ácida. Entonces, básicamente, eh, hace unos días ese porcentaje estaba en 5.5% y ya en este momento hay eh, prestamistas que lo están calculando a 7.5. Algunos que están muy altos, pero todavía lo están calculando. Entonces, en términos sencillos, ¿qué pasa con eso? Te digo una cuestión para que no te me compliques tanto, si de pronto lo estás viendo allí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si tienes 145.000 libras dividido 12 meses por 5.5%, son 664 libras. Son 664 libras. Y déjame ver, 145.000 dividido 12 meses por 7.5 dividido 100, 906 libras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que antes, para que te prestaran para una propiedad buy to let, y esto hay que aclararlo, esto es para un buy to let a una familia, a una single let para una familia. Esto no aplica a los HMOs. Los HMOs es, eh, bueno, también puede aplicar, pero los HMOs, la mayoría van mucho más allá de los single let, o sea que esto básicamente pasa. Pero lo que te quería mostrar es que si antes te hacían con 5.5% y la propiedad daba 600 libras, no te alcanzaba, y mucho menos con el de ahora. Entonces, digamos, para el efecto de este ejemplo, digamos que la propiedad daba 700 libras, no 600, pero 700 libras al mes, ¿vale? En ese caso sí te alcanzaría si te prestaran el dinero, pero hoy en día no te alcanzaría. Entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo, el costo del dinero se está haciendo más alto y los efectos de los prestamistas para prestar ese dinero se está complicando un poco más. Entonces, la prueba sí ya está más complicada, aunque esto está bajando. Ya hay prestamistas que están diciendo que lo hacen en 6, 35%, está bajando, ¿vale? Cada uno es diferente y esto es un solo caso, no se puede generalizar, pero más o menos esto es lo que estás viendo de la prueba ácida. Entonces, como te digo, hay un factor que aplican como para hacer la prueba bien ácida y un factor de interés que si tú pagaras si por ejemplo tú tuvieses un tipo de préstamo variable, acuérdate que hay variable y fijo. Si tuvieras un préstamo variable y tus tasas subieran del 5.5% al 7.5%, ¿podrías pagar ese dinero? Entonces, esa es la pregunta que los bancos quieren hacer con esa prueba de estrés en ese proceso, ¿vale? Entonces, ya sabes esta parte de la fuerza del costo del dinero. El tipo de inversionistas. Eh, ¿Qué ha pasado? Inglaterra, como tú sabes, es una isla. Intentaré dibujar Inglaterra, pero no me acuerdo de la forma. Vemos que Inglaterra es una isla redonda. Y
como es una isla, la tierra es limitada, ¿vale? La cantidad de tierra y por ende la cantidad de propiedades es limitada. Pero también es una isla muy estable políticamente, y económicamente, aún así para simplificarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que invertir en Reino Unido es muy apetecido por muchos inversionistas. Muy apetecido por muchos inversionistas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tres fuerzas, tres tipos de inversionistas, al menos los que yo reconozco que son, dame borro esto acá. Entonces, tenemos los inversionistas extranjeros, ¿sí? El caso personal que conozco son de muchísimos judíos comprando en Inglaterra, ¿ok? Los judíos son muy buenos financieramente y tienen una muy buena educación financiera que les permite hacer lo que hacen, entonces aprendamos de ellos. Eh, el segundo tipo son las personas que quieren comprar para vivir. Una CPV, comprar para vivir, así de fácil. Y el tercer tipo son los inversionistas como tú y como yo, que necesitan crear cash flow o flujo de caja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como hay una combinación de tierra limitada, significa que hay número de propiedades limitada, y tú tienes extranjeros, personas de acá, personas internas e inversionistas compitiendo por las propiedades, eso ayuda muchísimo que el precio al menos se mantenga, ¿vale? Sí, el precio baja, pero en el largo plazo, desde que se está midiendo, ha tenido una tendencia a la alza. Vale. Ahora, lo que yo te decía, como inversionistas, lo que ha pasado en este momento es que las otras fuerzas que estamos explicando eh, ha afectado el apetito por propiedades, o al menos ha puesto a los inversionistas a decir, bueno, esperemos un momentico a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer, qué invertimos. Pero muchísimos de esos inversionistas están eh, mirando con intensidad el mercado para apenas empiece a bajar el precio de las propiedades, a comprar. Los que tengan efectivo y tengan eh, buenos fondos para comprar, ahora que se dice que va a bajar la propiedad, les va a ir muy bien. Sin embargo, nadie te va a decir cuándo van a bajar y cómo van a bajar. Y eso es muy, muy importante para que lo tengas en cuenta. Eh, Ahora, la otra gran fuerza de que mueve los precios de propiedad en el Reino Unido son, como te decía, el Banco Central, del que ya hablamos un poco, y el gobierno. Entonces, el gobierno, no recuerdo cada cuánto, la verdad, produce el budget, que es básicamente los cambios al sistema de impuestos dependiendo de cómo quieran ellos manejar la economía del país, cómo quieran
o recortar impuestos o eliminar impuestos para que haya más consumo y más crecimiento, o frenar un poco el crecimiento para frenar la inflación. Eh, de eso, eso es lo que tratan de hacer. Te quiero mostrar qué es lo que pasó en el último budget, eh, para que estés muy enterado de eso. Entonces voy a utilizar este artículo para explicarte más o menos qué es lo que ha pasado con este proceso. Entonces lo primero que hizo el gobierno, que es del 2023, las ganancias capitales, que eso incluye vender casas, comprarlas y venderlas, y las compras y las tienes para rentarlas, eso no te aplica, pero si está haciendo flips sí aplica. Entonces van a bajar esas ganancias capitales, que es el annual exempt, sobre lo que no te cobran impuestos, de 12.300 a 6.000, y luego en 2024 a 3.000. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando vendas un propiedad, un flip, tú vas a pagar impuestos del 20%, al menos en este momento, y ese 20%, si antes, digamos, te hiciste un flip, por decir cualquier cosa, de 100.000 libras de ganancias, esas ganancias antes te las calculaban en este pedazo, que son 12.000, que estos serían los 12.300. Sobre ese pedacito no te cobran impuestos, pero sobre este pedazo sí te cobran impuestos. Ahora lo que va a pasar es que te van a cortar esto a la mitad y luego acá, entonces los nuevos impuestos nos los van a cobrar si tenemos ganancia de capital en este pedazo. Entonces vas a pagar más impuestos, ¿vale? Primera cosa. Importante, si vas a comprar para vender, si vas a comprar para alquilar, esto realmente en este momento no te va a afectar. Y esto es algo que está cambiando también. Algo positivo que hicieron es dejar esto que fue muy reciente, que es si tú compras una casa que cuesta menos de 250.000 libras, pagas cero impuesto de timbre. Esto antes estaba en 125.000 y ahora está en 250.000. ¿Qué pasa? Que que esté un inversionista que está pagando de hasta 125.000 pagaba cero impuestos, y de 125.000 hasta 250.000 pagabas 2% de impuesto. Entonces lo que ha hecho el gobierno es básicamente que en 125.000 libras, eso es, pagabas, te lo calculo para que sepas cómo se hace, pagabas solamente en esa porción de 125, que es 125.000 por coincidencia, y pagabas 0.2% en eso, 2.500 libras. Entonces, por ahí los inversionistas están ganando 2.500 libras, ¿vale? Que tenemos ahí. Que eso compensa un poquito con los dividendos, y eso al menos de si estás comprando, pero pues obviamente si no estás comprando no puedes utilizar esto. El gobierno, básicamente, para la parte de las casas sociales, que en esto la verdad no sé mucho y no invierto mucho, básicamente congeló las rentas, que no pueden estar a más del 7%, sabiendo que había una predicción de que iban a subir hasta el 11%. Y lo que pasa es que las personas en social housing rate sector son las que más vulnerables son. Entonces hicieron eso para protegerlos, que no me parece mal, la verdad. Lo otro que hicieron para... eh,
y que van a hacer es que en el dividend allowance básicamente lo cortaron de 2.000 a 1.000 en el 23 y lo van a cortar a 5.000, ¿vale? Entonces lo mismo que vimos en la parte de arriba. Entonces si tú tuvieses, si tuviste, digamos, este año 10.000 libras en dividendos de una de tus propiedades y estos son 2.000 libras, solamente te cobraban impuestos sobre esos 8.000 de acá a la tasa personal que tú tengas, a la que tú aplicas según tus ingresos. Cada uno cambia, ¿ok? Entonces esto es importante porque obviamente vas a pagar, vas a terminar pagando, y si te hago el dibujito en diferentes colores, vas a terminar pagando impuestos en todo esto. Entonces en este poquito más vas a pagar impuestos. Lo cual hace que tu, tu ganancia básicamente disminuya. Por eso tienes que tener un buen contador que te ayude a disminuir la mayor cantidad posible de impuestos que pagas, especialmente con estos cambios que han habido acá. Y también el gobierno, básicamente lo que está haciendo es el threshold para el 45% P-rate lo van a traer de 150.000 libras a 125.000 libras. Quiere decir que si tú te ganas, o si tú te ganabas, digamos, 150.000, ¿vale? Digamos que te ganabas 200.000 libras al año. Tú sobre ese pedacito de estas 50.000, estos son 150.000, tú sobre ese pedacito pagabas un 45%. Ahora que se lo trajeron acá, sobre este pedacito, empiezas a pagar 45%. ¿Vale? Soy consciente que me estoy demorando más de media hora, toma un poquito más, pero creo que esta información es muy valiosa para que tengas una imagen completa de las noticias de la propiedad en Reino Unido, para que veas cómo funciona esto y todas las fuerzas, ¿vale? Entonces, estoy haciendo un esfuerzo para darte una imagen completa para que tengas tú más o menos que conecte los puntos. Incluso con esto nadie puede predecir qué va a pasar, pero para que tú conectes los puntos. Entonces, si nosotros volvemos a... si nos devolvemos un poco acá, esto es el gobierno, ¿vale? Lo que te expliqué son los cambios que en este momento ha hecho el gobierno para la parte de inversiones en propiedades en Reino Unido. Ahora, las casas. Otra fuerza que afecta tremendamente es el balance oferta. ¿Cuánta oferta hay versus demanda de casas en cierta área? Y acá pues el Reino Unido, que es una isla. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, según Shelter, y déjame ver si lo encuentro por acá, que por acá lo tenía para mostrárselos. Lo busco por acá, acá lo tengo. Entonces, para que vean ustedes esto, lo que dice aquí. Desde el 2000, gobiernos sucesivos han conocido que muy pocas casas se están construyendo. Desde el 2000 se puso un target de 250.000 casas, que ya está en 300.000 casas anuales, que el gobierno actualizó esto. Y cada año no alcanzamos a construir todas esas casas. Y con el resultado de que estamos, en este momento hay un déficit de 1.500.000 casas. Y no alcanzamos a construir 300.000. 1.500.000 casas. Entonces, ¿qué te dice eso? Básicamente,
nos vamos acá, es que básicamente las casas que ya están construidas, obviamente tienen una gran demanda. Y que puesto en términos muy simplísticos, hay 1.500, hay 1.500.000 clientes buscando propiedades o necesitando propiedades, ¿vale? Eso es con los cambios demográficos y todo lo que se está haciendo, pero hay un déficit, o sea que esto continúa y eso es un factor importantísimo para los precios de las propiedades. Entonces, para que tengas esto en cuenta, que es muy importante, ¿vale? Entonces, eso es otro efecto de la ecuación que tenemos allí. Entonces, básicamente, entonces, ¿qué vimos? Que el precio, el incremento del costo del dinero, está afectando negativamente la parte de la inversión en bienes raíces, haciendo que la demanda baje. Los inversionistas básicamente están, diría yo que neutrales por el balance que te digo de extranjeros, internos, extranjeros, inversionistas internos que están esperando justamente que la volatilidad termine para seguir comprando. Entonces a esto yo le daría un cero. Estamos con el gobierno que ha tomado medidas para ayudar a que el mercado, que se compren más propiedades, con lo del stamp duty que les conté, pero no ayudando con los dividendos, entonces yo a esto le daría un menos uno. Y el tremendo déficit de propiedades en Reino Unido, que son, yo le daría un más dos, porque son bastante. Entonces, si tú sumas esto, básicamente esto me da por ahora un incremento, un cambio o un no cambio de la dirección de los precios de la propiedad. Obviamente esto es tremendamente simplístico, pero es para que vean lo que está pasando. Si en un mes a mes el precio de la propiedad, y esto es de Rightmove, ha cambiado, ha bajado 1%, ¿vale? Pero el cambio anual es del 7.2%, ha subido. Y en los últimos 3 años los precios han subido más o menos un 25%, ¿vale? Entonces, para que vean el tamaño de esto, em, pero que, para que tengan una visión completa de esto, ¿qué dice Rightmove de esto? Un momento. Mira lo que dice Rightmove de esto. Un poquito. Y no, me disculpan que em, me estoy arreglando un poco. Que esta parte importante. ¿Qué dice? La caída pequeña está en línea con las tendencias que usualmente vemos a este momento del año. Y está en línea, la tendencia de precios está en línea con los 5 años antes de la pandemia. Quiere decir que más o menos cuando llega de diciembre hay una pequeña baja de los precios de la propiedad. La razón por la que esto pasa es que más o menos a esta propietarios tratan de bajar un poquito los precios
para poder vender las casas antes del año nuevo. ¿Sí? Entonces, miren lo que dicen acá. Aún así, con esta caída en las propiedades, lo que les mostré, el precio aún así es 7% más alto que en el próximo año. ¿Qué he visto yo con el precio de las propiedades? Que me la paso todos los días buscando propiedades. ¿Qué he visto yo en el mercado? Que hasta ese momento no han empezado a bajar. Al menos las que yo he visto y en el área que yo invierto no han empezado a bajar. ¿Vale? Y ya para finalizar, entonces, ¿qué hacer con toda la información que les mostré y las conclusiones de este análisis? Básicamente, para mí, en este momento yo no tengo evidencia que los precios van a caer, como lo ha dicho la BBC, 10%. Que se van a caer 10% por los próximos 2 años. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que si usted tiene una propiedad que la compraste en 100.000 libras, en 2 años esa propiedad te va a costar 90.000 libras. O te la van a evaluar en 90.000 libras. ¿Vale? Entonces acá como inversionista, mi pensamiento, mi opinión, que es solo mía, y no la tienes que aceptar, es dos cosas. Primero, recuerda que tú tienes que invertir en propiedad, y más en estas épocas. La parte de los flips tienes que pensarlos un poco, pero aún se podrían. Pero teniendo eso en cuenta es, primero, tú inviertes por flujo de caja, ¿vale? Si tú en propiedad y más en estas épocas no inviertes por flujo de caja, estás haciendo una apuesta que durante el tiempo que tú compras y vendes, que es tu flip, haces una apuesta y eso es un pequeño casino de que los precios van a subir, y más eh, la más el precio que tú le aumentes por tus cambios a la propiedad, ¿vale? Entonces sería el aumento del mercado y el aumento del precio de tu propiedad por los cambios y el potencial que le agregaste. Entonces estás apostando a esto. Si en determinado caso tú tienes algo así en lo que tú le aumentaste valor a tu propiedad en esto, pero los precios bajaron, esto quiere decir que esto fue lo que tú le aumentarías acá, entonces perderías dinero este pedazo, ¿vale? Entonces, por eso siempre que tú compras propiedades, las ganancias capitales vienen de dos sitios, del aumento del mercado y del aumento de valor que tú le hagas a la propiedad. Entonces, repito, invertir por flujo de caja, al menos en estas épocas. Y segundo, si los expertos saben que los precios van a bajar 10% en 2 años, pues entonces busca propiedades, si es una de 100.000, y ofrece 90.000. ¿Vale? Y asegúrate que cuando tú compres esa propiedad, tenga potencial para que le incrementes al menos otros 10%. Y así, básicamente, te estás protegiendo con un 20% de entrada en tu proceso. Y de esa manera te proteges de esas caídas de precios, ¿vale? Espero que te haya gustado. Me disculpa lo largo, pero ya sabes las fuerzas que mueven la propiedad en bienes raíces en el Reino Unido. Puedes ver el estado de cada fuerza en este momento y vamos a utilizar este mismo esquema para analizar qué está pasando en el mercado en próximas ocasiones y cómo va a empezar un inversionista para básicamente mirar a esto, ¿vale? Para finalizar, un gran cambio que causa esto es que por 4 años más o menos teníamos un mercado de vendedores
Es decir, los dueños de las casas tenían el poder. Ahora con toda esta situación que es bastante eh, influenciada por la parte psicológica, ¿sí me entendés? Quiere decir que, por ejemplo, puede que no haya una recesión tan profunda como la gente cree, pero como la gente piensa que es una recesión profunda, van a actuar como tal, ¿vale? Entonces, eso, ¿qué pasa? Que como teníamos un mercado de vendedores, ahora se vuelve un mercado de compradores. Y tú puedes empezar a hacer esas ofertas por debajo de los precios que te están pidiendo. Entonces, ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer ahora, porque hemos estado acostumbrados por un tiempo de que habían 5 o 6 ofertas por una propiedad y los precios se iban por más de lo que pedían, y eso va a empezar a cambiar. Eh, Mientras los precios no bajen un 20%, estamos tranquilos, no hay problema, porque ahí ya entrarían los bancos a revisar los préstamos. Pero es lo que estamos viendo. Entonces, por ahora está muy pendiente de las noticias, está muy pendiente de, no de las noticias del medio, de noticias como estas que te muestran con datos qué está pasando. Y a ver qué pasa, invierte por flujo de caja, invierte en propiedades con potencial, busca un descuento en el precio de entrada, de compra, y así te vas protegiendo de todo este proceso, ¿vale? Entonces, nada, un abrazo, espero que estés muy bien